La palabra de Dios en San Marcos 8:34, si me puedes acompañar. San Marcos 8:34. Aleluya, qué bueno es Dios. Bendito es su nombre. San Marcos 8:34 dice así. Pueden mirar a la pantalla, lo tenemos allí, gracias a los muchachos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Tenemos que seguir al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú dejaste para tus hijos. Señor, en la palabra están las indicaciones necesarias para seguirte, para llegar a la cruz, bendito Dios, donde hemos tenido redención. Padre, yo creo que tu palabra es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que podamos ser aptos para toda buena obra. Así que te pido, Señor, Espíritu Santo, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Y la iglesia dice, amén. Puede tomar sus asientos, amada iglesia, qué bueno es Dios. Y hoy estoy compartiendo una palabra que el Señor me dio antes de entrar en el ayuno, cuando me preparaba y oraba al Señor para que nos dirigiera en este tiempo. Y siempre que voy a entrar a un ayuno le pido al Señor, ¿qué quiere Él de mí? Y específicamente este ayuno hablaba de santidad, de santificarnos para el Señor. Y cuando oraba 2 días antes para entrar, el Señor me trajo a la palabra este verso que estoy compartiendo con ustedes. Y oí claramente la voz del Espíritu Santo que me dijo: es tiempo de volver a la cruz. Y cuando nosotros oímos o vemos el mensaje de la cruz, pensamos que el mensaje de la cruz es solamente para los inconversos. Quiero decirte, iglesia, que el Señor como iglesia nos está llamando a volver nuevamente a la cruz. Eso no quiere decir que nos hemos desviado, que nos hemos descarriado, pero muchas veces nos entretenemos. Y vamos a ver cómo nosotros podemos seguir caminando camino a la cruz. Cuando nosotros oímos la palabra cruz, lo primero que pensamos es ¿en quién? ¿En quién? En Jesús, en Cristo. Pensamos en la redención, pensamos en perdón de pecados, pensamos lo que Cristo hizo, la gracia salvadora, pensamos en el amor, en la obediencia que fue la cruz para nosotros. Pero realmente el significado de la cruz antes de Cristo era totalmente opuesto. En el siglo 6 antes de Cristo, la cruz era un instrumento de ejecución torturoso y doloroso, o sea que era similitud a lo que hoy es en día la silla eléctrica o la pena capital. Sin embargo, por causa de Cristo y su muerte en la cruz de hoy es completamente diferente. La palabra del Señor en Deuteronomio, vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 21, 22 y 23, vamos a ver lo que pasaba allí y cómo se usaba la cruz. Deuteronomio 21, verso 22 y 23. Ustedes saben que el pueblo de Dios era guiado, ¿verdad?, por la palabra, pero las leyes escritas en las tablas. Y el Señor regía a su pueblo a través de la ley y hoy todavía nos sigue dirigiendo a través de la ley de su palabra. Y había ciertas cosas que el Señor cuidaba de su pueblo y hablaba mucho de santidad. Por eso vemos el símbolo cuando Jesús entra y lava los pies de los discípulos y lava sus manos cada vez que tenían que comer. Y eso era símbolo de mantenerse limpio, puro y santo delante del Señor, ¿verdad? Asimismo, el Señor habla específicamente en estos versículos que le voy a leer. Dice el verso 22 de Deuteronomio 21, 22: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Una persona que tenía un crimen quizás muy alto, la pena capital era que era colgado
en un madero. Pero había ciertas instrucciones para que el pueblo para que la tierra, no se contaminara. Y era que esta persona que era colgado tenía que ser bajado antes de la puesta del sol y tenía que ser enterrado, ¿verdad? Para que las aves del cielo no comieran esa carne y eso cayera en tierra y contaminara la tierra. El Señor siempre cuidando y hablando a su pueblo. Mire qué doloroso, qué triste, qué tortura más grande era la muerte en la cruz, en el madero. Pero cuando Cristo viene, dice la palabra del Señor que Él se hizo maldito por nosotros yendo a la cruz. O sea, Él cargó la maldición que nos correspondía a nosotros por los pecados, ¿verdad? Él la cargó en esa cruz. Amén. Y mientras oraba el Señor me decía en ese tiempo, es tiempo de que la iglesia regrese a la cruz. Te voy a dar 3 principios o 3 maneras de cómo nosotros debemos de regresar y caminar viendo la cruz delante. Y es lo que dice el versículo que acabamos de leer en Marcos capítulo 8 verso 34, y se lo voy a volver a leer. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Diga: tengo que negarme a mí mismo. Tome su cruz y sígame. Quiere decir que el primer paso que debo de dar para yo ir a la cruz de Cristo y seguir perseverando, mirando la cruz de frente, es negarme a mí mismo. Diga: debo de negarme a mí mismo. ¿Y cómo me niego yo? ¿Cómo me niego a mí mismo? Renunciando a mi propia voluntad. ¿Cómo renuncio yo a mi propia voluntad? Le voy a poner un ejemplo, porque usted puede decir: bueno, pastora, yo recibí a Cristo, yo voy a la voluntad del Señor, pero muchas veces estamos en el camino del Señor y no hacemos la voluntad de Él, hacemos nuestra voluntad. Lo más sencillo es que cuando oramos y estamos pasando por una situación, queremos que Dios haga como nosotros queremos que Él haga, lo que nosotros creemos que nos conviene. Y a veces pedimos y hacemos una oración y le decimos: Señor, tengo varios trabajos, tengo varias opciones, Padre, pero yo quiero que tú me dé la tercera opción, porque yo creo que este trabajo me gusta, van a pagar bueno, pero posiblemente en ese trabajo tú estás comprometiendo tu fe. Amén. Este trabajo va a comprometer tu fe con el Señor, y el Señor posiblemente no quiere darte eso, te quiere dar algo mejor, pero es tanto lo que presionaste, es tanto lo que oraste, que el Señor dice: ok, te lo voy a dar. Y entonces cuando entramos en el proceso nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios, pero que oré tanto que el Señor permitió que yo entrara, y entonces tengo que pasar por el proceso. Y decía en el servicio anterior a los jóvenes especialmente, y a los que están orando por esposa y esposo, que es importante orar por la voluntad del Señor perfecta. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos lo que nosotros queremos. Mira, Señor, esta es la que me gusta, y el Señor te está diciendo: tranquilo, tranquila, yo sé que es lo que te conviene. Y después que nos metemos en el problema, nos damos cuenta que el Señor tenía la razón, pero insistí tanto que ahora tengo que pasar mi proceso. Amén. Tengo que pasar mi proceso. Así que, jóvenes, esperen pacientemente en la voluntad perfecta del Señor, porque hay una voluntad permisiva. Y Dios, yo no sé cuántos saben que Dios responde sí, no y espera. Y a veces en la espera nosotros salimos corriendo y decimos: esto fue, espérate, lo agarro. Y vienen las consecuencias. ¿Te lo mandó el Señor? ¿Dios quiso que esa fuera su voluntad perfecta? No, pero la permitió en tu vida, y ahora va a cumplir su propósito a través de esto que ha permitido. Entonces, yo debo de renunciar a mi propia voluntad para seguir hacia la cruz. Lo segundo es que debo de tomar su cruz. Ay, 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 ¿cómo tomo yo mi cruz? Toma su cruz y sígueme. Hay cruz, y cada uno de nosotros tenemos debilidades, tenemos lucha, tenemos situaciones que enfrentamos que muchas veces atientan contra la fe de Cristo. Nuestros pensamientos son uno de ellos. Hay argumentos que se levantan en contra de lo que Dios ha dicho. Y Noemí compartía esta experiencia cuando ella venía y le oraba al Señor. Amén. Estaba teniendo una lucha, pero a pesar de la lucha yo debo decidir seguir al Señor y tomar esa cruz.
Señor, aunque no tengo fe, aunque estoy luchando, Señor, yo decido que sigo viendo la cruz que está de frente. Aleluya. Mis debilidades, situaciones. Hay personas que están enfrentando problemas en su casa y deciden desertar de la fe. ¿Por qué? Porque es mejor yo dejar todo botado, Señor, y que me ampare el Señor por ahí. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es la cruz que tú quieres que yo lleve? Y el Señor me llevaba a la obediencia de Cristo. Cristo no fue a la cruz simplemente porque quería ir. Si recordamos el momento cuando Jesús fue entregado y en el momento que Él estaba orando al Señor, Él le dijo al Señor, Señor, pasa, si es necesario, pasa de mí esta copa. No permita, Señor, que yo vaya al madero. Pero sin embargo, por obediencia, Él fue a la cruz. Entonces, mi cruz tiene que ser la obediencia a Cristo, el amor hacia Él. Lo tercero, el tercer paso que nos habla este verso, el Señor hablando con sus discípulos y con la gente que le seguía, dice la palabra del Señor, sígame. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir, pero tengo que hacerlo voluntariamente. Seguir en el camino del Señor no va a ser fácil. Seguir hasta la cruz no va a ser fácil. ¿Fue fácil para Jesús? No fue fácil. Fue muy difícil y aún así Él se entregó. Seguir hacia la cruz tiene que ser voluntariamente. Vamos a tener obstáculos, vamos a tener piedras en el camino, pero yo necesito hacer lo que dice el verso 35, ahí mismo en San Marcos 8:35. Vamos a ver qué dice San Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, ¿qué va a pasar? La va a salvar. Déjeme decirle que la matemática de Dios es diferente a la matemática del mundo. En el mundo tú sumas y ganas y te salvas. En Cristo tú restas y ganas vida. ¿Qué tengo yo que perder? Yo voy a tener que perder y renunciar a trabajos que comprometen mi fe. Si en el trabajo, para tú crecer, para tú pasar de posición, para tú ganar dinero, tienes que mentir, esto no te va a conducir a la cruz. Es una piedra en el camino. Si mis relaciones que tengo con amistades, familia, están siendo un obstáculo para yo llegar a la cruz, yo tengo que perderla por causa del Señor. Y el Señor le dice a la iglesia, que eran sus discípulos en ese momento, porque todo el que quiere salvar su vida, tiene que perderla. Hay cosas que yo tengo que perder. Hay cosas que yo tengo que dejar para poder llegar al destino que Dios quiere en mi vida. ¿Será fácil llegar a la cruz? No será fácil. Pero en este tiempo es necesario. En el día de ayer escuché una noticia y no sé qué tan cierto sea. Lo he compartido en los otros servicios. Que el virus del COVID, lo escuché de unas noticias de Colombia, que el virus del COVID-19 se mutiló. Y ahora salió un virus 4 veces más poderoso que el COVID-19. Y cuando yo escuché esto, yo le decía al Señor, Señor, no sé qué tan cierto sea, porque no hay una estadística, no hay algo, una noticia tan segura, pero sí sé que la palabra de Dios es cierta. Y dice que en los últimos tiempos vamos a ver todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Dónde estaremos nosotros? Y yo le decía al Señor hace unos días atrás orando, Señor, no sé hasta dónde vamos a aguantar, pero creo que se aproxima la oración que habla Juan en el Apocalipsis, que la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, porque llegará un momento donde la iglesia no podrá resistir lo que está pasando en el mundo. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a estar con máscara en este tiempo. No nos imaginábamos que íbamos a tener las restricciones que estamos teniendo como hijos de Dios. Sin embargo, nos ha tocado. También escuché una noticia de una cápsula que un hombre inventó. Ya la están vendiendo en $15,000. Hay mucha gente que la ha comprado. Y en esa cápsula tú te puedes meter, puedes reservar comida, puedes reservar alimentos, y esto te libra a ti de cualquier catástrofe, si es un tsunami, si es un terremoto. Incluso la cápsula tiene unos ganchos que un helicóptero puede rescatarte. Bueno,
un sinnúmero de cosas. Yo decía, la humanidad se está preparando sin Cristo. Y la iglesia tiene que prepararse para la venida de Cristo porque está cerca. Cristo está a la puerta. Y la palabra que el Señor me decía, la manera de prepararse es yendo a la cruz nuevamente. Tenemos que volver a la cruz, tenemos que ver la cruz. La cruz para Cristo fue humillación, pero dice la palabra que Él fue exaltado. Él fue exaltado. Y para nosotros la cruz es humildad, pero también somos exaltados delante del Señor. Noemí dijo algo, que luego se reía de los demonios. Esto fue lo que hizo Cristo cuando fue a la cruz del Calvario y nos dio el poder para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, vencer en el nombre de Jesús. Entonces hay tres cosas, tres pasos importantes que nos ayudan a llegar a la cruz: negándonos a nosotros mismos, renunciando a mi yo, a mi manera de vivir, a lo que el mundo ha impuesto sobre mí, a las cosas que me detienen. Tomar mi cruz, tomar todo lo que yo pienso, todas mis luchas y seguir al Señor. Y por último, seguir a Cristo voluntariamente. Vamos a encontrar piedra, obstáculos en el camino. Vamos a encontrar luchas. Hay muchas personas que he escuchado, sobre todo personas nuevos creyentes, que cuando vienen al Señor me han dicho: pastora, ahora cada vez que decido buscar a Dios, cada vez que entro en el camino del Señor, el enemigo se levanta y no me deja y pone tentación. Sí van a haber obstáculos en el camino, pero dice el Salmo 119, una palabra que hace eco en mi mente cada vez que estoy teniendo lucha, hablándole a los jóvenes: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Guardando su palabra. En el mismo Salmo 119, verso 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro caminar. ¿Puedo yo caminar en el camino seguro? ¿Puedo yo llegar a la cruz? Sí, si llevo la lámpara que es la palabra de Dios. Entonces, iglesia, quiero retarte en este tiempo de que volvamos a la cruz. Y no te estoy diciendo que te apartaste, no te estoy diciendo que te descarriaste, no te estoy diciendo, estoy hablando a los hijos de Dios que estamos caminando con Él, pero que en este tiempo se nos olvida que vamos camino a la cruz y que necesitamos poner nuestra mirada en Él. Pero sí hay beneficios en la cruz. Y el primer beneficio que quiero compartirte en esta tarde es que hay perdón de pecados. San Lucas 23, 34. Si me acompañas en San Lucas 23, 34. Aleluya. ¿Alguien alaba a Cristo? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, después de Jesús, ¿verdad?, subir, ya estaba en el madero, había sido entregado. En este momento, después de haber sido golpeado, el Señor en el verso, le dije, Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de lo que estaba sucediendo con Jesús, el Señor oró por perdón sobre ellos. Y más adelante dice que aún Jesús, habiendo orado para que Dios trayera perdón sobre ellos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Los soldados se burlaron de Jesús. En ese momento, mientras Jesús oraba, ellos estaban repartiendo el vestido de Jesús, lo habían roto y cada uno estaba, dice que repartían suerte sobre el vestido. Se burlaban de Jesús y aún así el Señor trajo perdón por sus pecados. La segunda bendición o beneficio que vemos al ir a la cruz es libertad del mundo. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 nos libertó del mundo. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 ladrones también estuvieron al lado de Jesús, y uno de ellos le dijo al Señor: cuando esté en tu gloria, acuérdate de mí. Y el Señor le respondió: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo libertó de toda condenación del mundo. Diga: el Señor trajo libertad de condenación del mundo a mi vida. Vamos, iglesia, ayúdame a predicar, como dice el pastor.
Gloria a Dios. Yo quiero que tú te vayas con estas verdades y estos principios. Amén. Lo tercero que hizo el Señor fue que nos libertó del poder y autoridad de Satanás. Y quiero que entiendas esto, iglesia. Y lo que Noemí dijo, lo dijo en el Espíritu, porque precisamente este es el tercer punto. Muchas veces estamos teniendo esta lucha y creemos que el diablo es mucho más poderoso que nosotros. Y he escuchado esta palabra muchas veces que las personas me han dicho: pastora, no me quiero meter en guerra espiritual, no quiero entrar a ese terreno, porque si entro el diablo me va a agarrar y me va a matar. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 13, 15. Vamos a ver qué dice. Colosenses 2, 13, 15. Dándonos nosotros, ¿verdad?, ese poder, pero libertándonos del poder y la autoridad de Satanás. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿en qué estábamos? ¿Estábamos qué? Muertos en pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Él. ¿Y qué hizo? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, la quitó de en medio de nosotros y la clavó en la cruz. Y despojando, mire esto, iglesia, mire qué fue lo que Jesús hizo cuando fue a la cruz del Calvario y se hizo maldito por nosotros. Dice que despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Si es para el Señor, déselo fuerte. Miren, ¿sabe lo que el diablo quiso hacer con Jesús? Fue humillarlo públicamente. Pero quien humilló al enemigo fue Cristo. Dice que lo despojó. No hay poder en ellos contra ustedes. Lo despojó, le quitó ese poder y los exhibió al mundo para que pudieran ver quién era que tenía el poder, el Cristo de gloria. Amén. Si entiendes esto, te vas a ir con una bendición a tu casa, que vas a saber pelear las batallas de ahora en adelante, y va a ser más fácil poder llegar a la cruz del Calvario. El número 4, el beneficio número 4 que nos da a nosotros la cruz, es que desató el poder de Dios sobre nosotros. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 19. Efesios capítulo 1, verso 19. Desató el poder de Dios sobre nosotros. ¿Y cuál? La superminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos. ¿Cuánto creen en el Señor? ¿Cuánto creen en su palabra? Amén. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este ciclo, o sea, donde estaba hablando el apóstol, ¿verdad?, sino también en el venidero, diga, en este que estamos. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Usted es iglesia? Amén. Si usted es iglesia, mire lo que hizo el Señor. Dice la palabra de Dios que lo dio a usted y lo puso como cabeza. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en el todo. Iglesia, el Señor nos dio poder sobre toda cosa, sobre todo principado, sobre toda potestad. El Señor te dio el poder, lo despojó y los exhibió públicamente para que tú y yo hoy pudiéramos pelear esta batalla y ganarla en el nombre de Jesús. Hay personas que solamente hablan de las luchas que tienen con el diablo y le dan más poder al enemigo que el poder que Dios ha depositado en nosotros. Y mientras eso suceda, el enemigo no va a tener ahí debajo de nuestros pies. Pero dice el Señor que Él lo puso debajo. Yo quiero que ahora, cuando usted esté frente al enemigo, usted sea el gigante y Él sea el pequeñito debajo de sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo quinto que el Señor hizo, el beneficio que nos da,
el ir a la cruz es que nos santifica. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 dice así. Y el mismo Dios, 1 Tesalonicenses 5:23, nos santifica. Aleluya. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es coincidencia que el apóstol le está hablando a esta iglesia de la venida de Cristo. Y él le habla de algo clave que es la santidad. Y le dice, es necesario que para que cuando Cristo venga, ustedes estén santificando. ¿Qué es lo que tenemos que santificar? Cuerpo, alma y espíritu. Sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo. El Señor está cerca, iglesia. El Señor está cerca. Y la manera como nosotros nos vamos a mantener caminando hacia la cruz es guardando estos tres principios: negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor voluntariamente. Amén. Si no lo hacemos así, no vamos a poder perseverar. Y el Señor me decía, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Iglesia, viene tiempo difícil. Y si nosotros no estamos mirando a Cristo, si no estamos viendo la cruz, va a ser muy difícil. Cada día el pastor ha estado hablando acerca de las luchas de la carne. La iglesia va a ser tentada. La fe de la iglesia va a ser movida. Pero tú y yo necesitamos perseverar. Y de la manera que vamos a perseverar es viendo la cruz del Calvario, mirando a Cristo. Porque en la cruz del Calvario, cuando nosotros estamos viendo hacia adelante, hacia la cruz, ¿qué pasa? Hay perdón, no hay condenación. ¿Qué hace el enemigo? Cuando miramos hacia atrás, el enemigo nos recuerda nuestro pasado. Nos recuerda lo que hemos pasado. Nos recuerda lo que hemos cometido. Sin embargo, caminar con la frente hacia la cruz nos va a enseñar y nos va a recordar que el Señor perdonó mis pecados y que ya no hay condenación. Cuando miramos hacia atrás, nos enredamos con las cosas de este mundo. Egipto vuelve y nos llama. Es placentero para nosotros las cosas del mundo. Nos enredamos y entonces va a ser muy difícil que yo pueda permanecer en fe. Matrimonios, es tiempo de ir a la cruz. Jóvenes, es tiempo de ir a la cruz. Hombres y mujeres, es tiempo de ir a la cruz. Será la única manera que vamos a poder resistir. Y quiero terminar con esto. Y el Señor me hablaba específicamente para los jóvenes. No sé si pueden subir los muchachos para que me ayuden con el piano. En Génesis 19, póngase sobre su pie, iglesia. Génesis 19. Quiero que reciba esta palabra de pie y despierto. Hay una canción que dice: decido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mientras oraba al Señor y le decía al Señor que nos ayudara como iglesia a mantenernos firmes y a no tambalear en este tiempo difícil, el Señor me decía que el que mire atrás se quedará. Una palabra muy fuerte. Yo no sabía que iba a predicar y el Señor me dijo: escribe la palabra que te estoy diciendo. Y día después mi esposo me dijo: ¿quieres llevar la palabra? Y yo le dije, casi siempre le digo: déjame prepararme. Y yo le dije: sí, tengo la palabra, porque ya el Señor me la había dado. Y el Señor me dio una palabra para ustedes jóvenes que están aquí. Hay una historia en la palabra de Dios, en Génesis 19, para toda la iglesia, pero en específico Dios me dio una palabra para ustedes. Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra porque el pecado era demasiado grande. Había mucha abominación. Y no encontró hombres justos en esa ciudad para él poder preservar la vida de esos moradores. Pero mire lo que Dios hace, porque había una familia que servía al Señor. Él manda a sus ángeles a ese lugar. Y dice el verso 12: y dijeron los varones a Lot:
2 ángeles el Señor había mandado a esa ciudad. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el camino de la ciudad. Y deteniéndose él y los varones, asieron de su mano y lo llevaron por la mano a su mujer y a las 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Quiero que haga eco esta palabra en tu mente: según la misericordia de Jehová para con él. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa ahora por tu vida, no mires atrás, ni pares en esta llanura, escapa al monte, si no vas a perecer. Y el Señor me decía: hay jóvenes que están mirando hacia atrás al mundo y han querido tocar cosas inmundas. Diles a ellos que yo he mandado mis ángeles. Yo no sé cuánto creen que hay ángeles ministradores que acampen alrededor de ustedes y que los guarden. Me llamó tanto la atención porque el Señor saca a esta familia. Ellos no estaban en la ciudad, ya estaban afuera. Los ángeles le dijeron: ya están a salvo, corran. Y la mujer se detuvo y miró hacia atrás. Y dice la palabra que se quedó como una estatua de sal y fue consumida. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes y les voy a pedir que pasen aquí al frente. Yo quiero ser obediente al Señor. Hay una generación que Dios está preservando y es ustedes. Y Dios te dice en esta tarde: joven, escapa por tu vida. Yo no sé cuál es el plan del enemigo y cuál es la estrategia. Vamos a tratar de mantener la distancia lo más que se pueda, pero yo quiero que los jóvenes de la casa pasen aquí. Tremenda palabra. Ellos no estaban en la ciudad, ya ellos habían salido de la ciudad. Ustedes no están en la ciudad, ya Dios los sacó. Ya Dios lo limpió. Ya Dios lo preservó. Ya Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario por ustedes. Y Dios ha mandado sus ángeles que guarden. Pero en este momento ustedes van a ser probados. Van a ser sacudidos. El Señor le hizo una señal a Pedro y le dijo: el enemigo te ha pedido para que seas zarandeado como al trigo. Yo no sé lo que usted sabe, si usted sabe lo que es zarandear a algo. Y es coger un colador y poner el trigo y moverlo fuertemente. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Yo quiero orar por ustedes en esta tarde. Yo quiero orar por ustedes en esta tarde. Dios te ha sacado del mundo. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Ustedes tienen que poner la cruz delante. Cuando vengan las tentaciones, ustedes tienen que recordarle al enemigo el poder que opera en ustedes, que ha sido entregado. 3 cosas te enseñan en esta tarde. Tienes que negarte a ti mismo, a tus deseos, a tu voluntad, al mundo. Tienes que tomar tu cruz. Tú luchas y tienes que seguir a Cristo voluntariamente, porque esto no es impuesto. Si no lo haces, vas a mirar atrás y te va a enredar con las cosas de este mundo. Y el diablo te va a destruir. Señor, yo oro en esta tarde
Padre, yo oro así como tú me has dicho. No es coincidencia que a través del mensaje me diste palabras específicas que decían joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. ¿Con qué dejaré yo de ver pornografía? Guardando la palabra de Dios. Señor, no pondré cosa inmunda delante de mis ojos. ¿Con qué diré yo? Oh Señor, no quiero hacer lo malo. Guardando sus mandamientos. ¿Con qué yo podré tener el poder para derrotar la fuerza del mal sobre mi vida? Sometiéndome a su palabra. Y entonces podré tener al enemigo debajo de mis pies. El Señor me ha mostrado jóvenes que están teniendo luchas muy grandes en su casa. Iglesia, toma la palabra. Si tú estás teniendo luchas también, dile al Señor: Señor, necesito que me ayudes. Mire, esto no es un juego. El Señor me habló de una iglesia que se va a quedar y que va a tener una lucha para poder salvarse. Porque yo no sé si usted sabe que cuando Cristo venga por su iglesia, aquellos que no están firmes se van a quedar y entonces van a enfrentar la persecución para luego ser salvos. Yo no quiero ser de los que se quedan. Yo quiero ser de aquellos que cuando toque la trompeta yo sea levantada para unirme a mi rey en las nubes. Yo quiero reinar y bajar nuevamente a la tierra como el Señor me ha dicho. Y si usted no sabía eso, hay cristianos que se van a quedar y luego van a ser salvos. Van a ser salvos sin cabeza porque serán decapitados por la persecución. Van a ser salvos mutilados porque serán perseguidos. Yo no quiero pasar eso. Imagínate si me está doliendo este COVID-19. ¿Cómo me dolerá a mí cuando yo esté en la tierra y Cristo haya levantado la iglesia y no haya un hermano que me llame y me diga: hermanita, ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? No te vi, necesitas estar en oración, necesitas levantar tus brazos, necesitas congregarte para que permanezca. No habrá hermanos que te llamen en ese momento. Tendrás que escapar por tu vida, te dice el Señor. ¿Sabe por qué nos congregamos? Nos congregamos porque nos animamos unos a otros. Iglesia, nos congregamos porque tu dolor me duele a mí. Nos congregamos porque cuando yo no te veo y te llamo y yo sé que tú estás pasando por un problema, a mí me duele. Nos congregamos porque cuando yo sé que has desertado y te has ido al mundo, tengo que gemir y venir a la presencia del Señor y orar por tu alma. Pero cuando Cristo venga por la iglesia, tal vez no quedarán aquellos guerreros que te llamen y te digan: hermano, necesito, Dios me dio una revelación y necesito orar por ti. Necesito levantar tus brazos. Necesito decirte que Cristo está contigo. Tal vez no habrá alguien que haga eso. Y Dios te está dando la oportunidad, iglesia, en esta tarde. Jóvenes, no permitan que sus almas perezcan. El mundo es bueno y es sabroso, pero Cristo es delicioso. Cristo es delicioso. Cristo es delicioso. El salmista dijo así: es hermosa la heredad que me ha tocado. Es deleitoso la heredad que me ha tocado. Es rico estar en su presencia y en su reino. Muchos creen que cuando Cristo venga o cuando yo muera simplemente voy a ir al cielo, aunque yo quiero tener esa experiencia del ser levantada.
La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, se van a ir primero que nosotros. Pero no sé cómo el Señor me llame. Lo que sí es que todos vamos a volar y nos vamos a unir con Él en la nube. Esto no es una fábula. ¿Me pueden regalar un Kleenex, por favor? Y muchos creen que simplemente vamos al cielo y nos vamos a quedar allá. Y no, Dios está preparando una ciudad. Dice la palabra que Él fue a preparar morada. Y Dios va a restaurar esta tierra para que tú y yo nuevamente volvamos a la tierra y disfrutemos de esa restauración. Y dice la palabra de Dios que vamos a descender y vamos a reinar con Él aquí en la tierra. Y le decía, el mundo es sabroso, pero va a ser mucho más sabroso poder bajar con mi Rey y poder reinar en una tierra restaurada. Amén. Señor, yo oro por estos jóvenes. Padre, esta visión que tú me dabas, donde tus ángeles lo cargaban y lo sacaban del mundo y lo ponían a salvo. Esta fue la visión que vi. Ángeles que los cargaban a ustedes y los sacaban del mundo y lo ponían a salvo. Fuera de la ciudad de corrupción, fuera de los vicios, fuera de la fornicación, del adulterio, homosexualismo. El Señor los sacaba y les da una advertencia en esta tarde, y es que no miren atrás. No miren atrás. No miren atrás. Tomen su cruz, sus luchas. Viene el deseo de ver pornografía, sí viene. Pero yo tomo mi cruz, Señor. Aquí está ese deseo de yo poner cosas inmundas delante de mis ojos, Señor, pero yo tomo mi cruz y yo sigo avanzando. Aleluya. Es que no, yo no sé, pueblo de Dios, si tú puedes sentir la carga de estos jóvenes. Hay una presión tan grande en mi espalda de yo sentir la lucha que ellos están teniendo. Hay una lucha muy grande, pero no teman porque Dios está contigo. No te avergüences porque la cruz trae perdón de pecados y nos liberta de la condenación del mundo. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido seguir a Cristo.